Semana cargadísima de resultados, las que están apareciendo en pantalla son las que nos toca hablar esta semana, en este video en particular las del lunes y martes. Estamos bien cargados a las eléctricas, así que no perdamos más tiempo, hay harto que hablar. Comencemos. ¿Cómo está toda mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis les trae más resultados fresquitos recién saliendo, al menos para los miembros del canal. El público en general lo va a ver en diferido y esos son parte de los beneficios que tienen los miembros por estar ahí apoyándome. Pero vinimos a hablar de resultados, empresas que lo están haciendo bien, otras que no tanto. Así que vamos a partir rapidito, chiquillos, sin antes, como siempre, el disclaimer. Estos videos están enfocados netamente a los estados de resultados con un fin informativo para que la gente sepa cómo le está yendo a las empresas y educativo para quienes no saben leerlo aprendan hacerlo. Estos videos no tienen para nada la finalidad de influir en ustedes en la compra o no, en la conveniencia o no de invertir en estos instrumentos, pues es necesario un montón de otros parámetros tales como margen de seguridad, estilo de inversión, entendimiento de la industria, precio que cada uno esté dispuesto a pagar, entre otras muchas cosas. Todo eso te va a definir si es conveniente o no. Los resultados por sí solos no son suficientes para invertir, así que ya saben, chiquillos, inviertan bajo su responsabilidad, bajo sus criterios propios. Así que dicho eso, partamos con un banco, el Banco Chile. Un Banco Chile parejito que sigue ganando plata mes a mes sin mostrar mayores desviaciones. Aquí estamos viendo la utilidad mensual de acuerdo a los reportes que los bancos van entregando. Recuerden que los bancos tenemos esa facilidad. Esta información yo se la comparto apenas salen los datos mensuales los miembros del canal en el grupo Telegram para que vean más o menos los beneficios. Y esto es información pública, información objetiva, no hay interpretación acá. Entonces, si tomamos la utilidad de los últimos 12 meses y lo dividimos por el precio de la acción, tenemos que actualmente el Banco Chile lo tenemos un PER más o menos de 9 y al final del video vamos a ver cómo ha evolucionado la valoración. Tenemos que verlo también con otros bancos, con otros criterios. Eso yo lo hablé en algún momento en los videos de los bancos, se los dejo por ahí para que le echen un vistazo. Así que tenemos que en este último trimestre ganó 2,85 pesos. Lo estamos viendo aquí en el resultado ya trimestral, mejor que el trimestre comparable del año pasado. Así que eso ya te habla de que el Banco Chile sigue haciendo las cosas muy bien. Así que hagamos una lectura más o menos rapidita de los números para ver qué está pasando con Banco Chile. Como siempre, lo principal, los principales ingresos del banco, los ingresos por intereses, por reajuste y por comisiones, ¿cierto? Lo principal, los intereses, ¿cierto? La plata que están prestando a sus clientes. Fíjate cómo creció más o menos un 20%, un poquitito menos, quizá 15 al 20%. Y a 9 meses también, seguimos con una tendencia positiva, súper bien. Ingresos por reajuste, que están asociados a cuánto se va revalorizando los diferentes instrumentos, generalmente en UF por inflación, también duplicándose. Aquí no hay mucho control de este ítem por lo demás, pero es positivo que también esté aumentando, que esté cubierto contra la inflación. Eso lo explico en otros videos también con más detalle. Y finalmente los ingresos por comisiones de la mantención de las cuentas corrientes, el uso de las tarjetas de crédito, todo ese tipo de ítems también subiendo. Así que en línea general, las tres cosas del Banco Chile súper bien. Luego tenemos la revalorización de los activos menos los pasivos. Los diferentes instrumentos que tienen detallado aquí, nota 33 si quisieran ver el detalle, también aumentando bastante este trimestre, a pesar de que a 9 meses vemos que ha disminuido prácticamente la mitad. No es el núcleo por lo demás del negocio y esta parte es más contable más que platita en sí. De hecho, si lo vemos, el resultado total de eso es menor en la mitad de respecto al trimestre comparable, netamente porque aquí el trimestre comparable hubo un ítem de reajuste de la moneda extranjera que le pegó fuerte, este año no tanto. Pero si lo vemos a 9 meses sí, ha disminuido, pero no mucho, no algo tan terrible. Y como les digo, todo esto que estamos viendo acá es más o menos contable. Así que estáis sumando lo contable con lo operacional que vimos arriba, Banco Chile mejorando bastante este trimestre, subiendo más o menos un 5,7% los ingresos operacionales, a 9 meses más o menos la misma línea, así que hasta ahí vamos bien. Veamos lo que son los gastos operacionales, dígase, obligaciones con los empleados, subiendo ligeramente. Gastos de administración prácticamente manteniéndose. Depreciación, amortización contable se mantiene y otros gastos que disminuyen. O sea, fíjate lo marginal que crecieron los gastos, porque prácticamente nada. Y si lo ves a 9 meses ha crecido, sí, pero poquitito. Definitivamente han crecido más los ingresos que los gastos. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Se nos expande el margen operacional, pues ganamos más plata. En este caso, si bien los ingresos del trimestre subieron un 5%, el beneficio antes de pérdidas crediticias subió un 8,4%. ¿Te fijáis por qué no solamente es importante ganar más plata, sino que también controlar los gastos? Aquí se va notando. Y como bien dice este ítem, resultados antes de pérdidas crediticias, veamos ahora ese ítem, cuánta plata el banco se está provisionando por los créditos que lo más probable es que no les paguen. Y aquí está el grueso de ese ítem,
que creció bastante, más o menos un 30%, por lo tanto el gasto total más o menos va en esa misma línea. No es lo ideal, pero es algo que están expuestos los bancos, si lo vemos a 9 meses también va en la misma línea. Aquí, para ver si esto es grave o no, tocaría ver el último reporte de la CMF, comparar cómo van las pérdidas crediticias del resto de bancos, hacer un comparativo de diciembre hasta este año para ver cuál le ha aumentado más y cuál le ha aumentado menos. Posiblemente este aumento del Banco de Chile vaya en línea con el resto de la industria, y si fuera así, no sería algo preocupante, sería un efecto global. De cualquier forma, no se me está disparando o no es un número, como en su momento lo fue el Banco Falabella, que lo hablé en el año pasado, o el Banco Ripley, en donde este ítem le quitaba todo el beneficio que ganaban acá. Estamos hablando del Banco Chile, un banco sólido, que difícilmente le vaya a pasar eso, dado lo grande y sólido que es este banco. Y ahí llegamos al resultado que le había comentado, po. O sea, parejito, una maquinita Banco Chile. La planilla que les mostré al inicio del video son los resultados mensuales del 2023 y lo que llevamos del 2024, pero si lo vemos por trimestre y en los últimos 5 años, fíjense 2019, esta es un poco la evolución de los beneficios, y aquí habría que anotarse los 2.85 que todavía no están cargados aquí en la plataforma TIKR. Así que en base a eso ahí ustedes me dirán, pues buenos resultados, malos resultados, tienen que entender. Recuerden que el 2022 y 2023 había mucho efecto inflacionario en donde los bancos están cubiertos, por eso que vemos beneficios bastante grandotes, pero una vez normalizado eso, ¿qué les parecen esos resultados? Y si nos vamos a la valoración del Banco Chile, que aquí hay que hacer toda una mezcla con el ROE, con el resto de bancos, el valor libro, para determinar más o menos, sacar una visión bien clara, esta muy particular. Así es como ha evolucionado el Banco Chile. La que calculé manual delante, que todavía no está actualizada aquí, son 9, aquí sale 8,3. ¿Creen que son el múltiplo que va a mantener el Banco Chile? ¿Creen que llega a los múltiplos de antaño, cuando cotizaba 12 veces, 17 en el mejor de los casos, cuando Chile estuvo muy caro? No me parece que sea un número a considerar ese múltiplo. Ahí ustedes tendrán que evaluar y me dirán, pues. Así que el Banco Chile sigue siendo el Banco Chile, un banco sólido, un banco que no le entran balas, no hay mucha sorpresa aquí. Pasamos ahora con Enelam, Enel Américas, que tiene cosas interesantes este trimestre, no el mismo resultado que venimos leyendo casi siempre con Enelam. Y si nos vamos rápidamente a la parte de abajo, ya empezamos a ver que Perú desapareció, ya no lo están considerando, solamente Argentina, Brasil y Colombia. Y algo chiquitito en Centroamérica, que no pesa mucho, así que el grueso por lo demás es Brasil. Entonces, para la lectura de Enelam tenemos que tener presente mucho aquí el primer párrafo que tenemos acá en el razonado, que tiene que ver con la venta de todas sus operaciones en Perú, que en este trimestre ya vamos a ver muchos cambios asociados a eso, y yo creo que fueron para bien. Para quien no sepa, vendió toda su participación en el negocio de generación, distribuciones en Perú, aquí dice entre mayo y junio, no sé si ahí lo hizo o ahí se finiquitó, fue en el primer semestre, vendiéndolo por 4.300 millones de dólares, muy importante ese número, que para efectos prácticos resultaron en un beneficio de 1.700, que tenemos que tomar con pinzas ese número en el consolidado 9 meses, pero estos 4.300 tienen mucha implicancia que las vamos a ver a continuación. Vamos por partes. Si uno hace la mirada rápida, como siempre, lo que hace la mayoría, se va acá para la utilidad, chuta, me bajó de 2.86 a 164, 0,00, ahí me perdonarán con los ceros. O me bajó casi la mitad, y se los digo porque yo lo vi en algunos grupos de trader que estoy infiltrado, y solamente se van acá y dicen al tiro, oh, mal resultado. ¿Será tan así o no? Leámoslo juntos, pues para ver si concluimos lo mismo. ¿Qué tenemos? De arriba para abajo, como siempre, vendiendo más. Ingresos por su actividad, que es este tema de la generación y distribución de energía. Ok, perfecto. Y si vemos luego los costos, estos también subieron en la misma línea. Sumando y restando, te disminuyó ligeramente el margen de contribución, que es como una especie de margen bruto. Cuánto vendí menos cuánto me costó. Lo cual no es ninguna sorpresa, si Enelam viene siendo hace años una empresa parejita que gana más o menos lo mismo, no crece mucho. ¿Qué tenemos luego? Los gastos operacionales. Dígase por empleado, prácticamente se mantuvieron. Depreciación y amortización, que es más contable, también manteniéndose. Si lo vemos a 9 meses, el número no varía mucho. Deterioros contables, más o menos también se van manteniendo, a 9 meses lo mismo. Y otros gastos de otra naturaleza, que 31 para ver el detalle, pero también se mantienen si lo vemos tanto a 3 meses como a 9 meses. No me varía mucho. Entonces, claro, vemos que el resultado de la explotación, digamos el resultado operacional, me bajó más o menos como 100 millones de dólares. Tan simple porque me crecieron un poquito los costos y me disminuyó un poquito los ingresos. Ok, hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Si lo vemos 9 meses también, número más o menos parejito. Aquí ya empezamos a ver algunas cosas interesantes. Ingresos financieros. Fíjate cómo te crecieron más o menos un 30%. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener caja de la venta que hicieron de Enel Perú, caja que de momento la tienen ahí, ya se los voy a mostrar, y que por el hecho de tenerla ahí la tengo que tener en algún lado invertida, es lo que me genera intereses. Por lo tanto, ya me está creciendo ese ítem, número 1. Y número 2, y quizás lo más importante aquí, los costos financieros. Fíjate cómo me bajaron más o menos, ¿cuánto? Unos 140 millones de dólares. Y lo vamos a ver en el estado de flujos, pero Enelam pagó mucha deuda, le bajó mucho el ratio, lo vamos a ver a continuación. Y luego tenemos los
los reajustes contables, ¿cierto? Que a veces pegan más, a veces pegan menos. Quizás el más relevante son los reajustes, que tuvieron menos ingresos, pero como siempre les digo, esto está asociado mucho al tema de la inflación de los instrumentos de deuda que tienen. Entonces fíjate cómo el resultado antes de impuestos ya se me dio vuelta. Prácticamente lo mismo, un poquitito más, siendo que estábamos aquí con 100 millones menos. Y luego tenemos el correspondiente pago de impuestos, ¿cierto? Y ahí me queda el resultado final, digamos. Ahora, ¿cuál es el ajuste que tenemos que hacer acá? Como bien dice aquí, ganancia de operaciones discontinuas, que es lo que tengo que restar, lo que ya no es mío, la parte peruana, y que si uno se va al punto 5.1, te habla de los impuestos y unas retenciones por dividendo, creo que tienen en Perú todavía pendiente. Este número con el tiempo va a desaparecer, se me debiera mantener este número que estamos viendo acá arriba para los siguientes trimestres. Por lo tanto, claro, tenía una ganancia que si la comparáis con el trimestre comparable es un poquito más de la mitad, sí, pero que viene influenciada por este tema de operaciones discontinuas, por las cosas pendientes que le quedan en Perú. De no ser por eso, el resultado, la ganancia por acción hubiese sido ligeramente superior y están ganando prácticamente lo mismo, pero ahora sin Perú, exclusivamente porque hicieron un buen manejo de la deuda. Están pagando menos intereses y con la platita que todavía tienen le están generando intereses. Entonces, en base a esa lectura, ¿les parecen malos los resultados, no? ¿O difieren en lo que yo estoy concluyendo con esta lectura? Si nos vamos un poquito a los flujos, un poquito más de lo mismo. Los ingresos por la operación más o menos se mantienen. Muy en línea con lo que lo vimos en el estado de resultados 9 meses. Si nos vamos a los flujos de la inversión, estamos con un saldo positivo importante. ¿Por qué? Porque aquí justamente acá tenemos la venta de la parte peruana. Recuérdense que los estados de flujo los vemos a 9 meses. Aquí me sale septiembre. Obviamente tenemos movimientos de otro tipo. Por ejemplo, aquí tenemos siempre el CAPEX, que disminuyó bastante el año anterior. ¿Será porque ya no tienen Perú o hicieron una inversión menor? No lo sé. Tendríamos que ahondar un poquitito en el objetivo de este video. Cobros y pagos a entidades relacionadas, que son cosas que siempre hacen la eléctrica, que por lo que yo he entendido son compra y venta de energías que hacen en los diferentes trimestres. Estos números generalmente se netean, a veces un poquito más, un poquitito menos. Intereses recibidos, ¿cierto? Que lo están viendo aquí en la inversión, pero acuérdense que no está el trimestre, como lo vimos en el estado de resultados, aquí lo estamos viendo a 9 meses. Entonces, ¿qué hicieron con esa tremenda venta de Perú de los 4.200 millones de dólares? Lo vamos a ver aquí en la financiación. Vemos cómo al tiro te pagó 1.600 millones de dólares de deuda vieja, a pesar de que también se pidió deuda nueva, pidió más o menos 900 millones de dólares en deuda nueva, y estos préstamos que estamos viendo para acá, entradas y salidas, es lo mismo que vimos en los flujos de la inversión. De hecho, aquí en la nota 6F podríamos verlo con mayor detalle. Ah, no, aquí me equivoqué, chiquillo, era intereses recibidos por la plata que tienen en efectivo. Aquí están los intereses que están pagando por la deuda, discúlpenme. ¿Qué es lo más relevante quizá en el estado de flujo? Lo que estamos viendo aquí al final, lo que les decía yo, el saldo en caja. Todavía tienen 3.000 millones de dólares en caja, 3 veces más de lo que estaban acostumbrados. Y ojo que ya redujeron la deuda, lo vimos en este ítem de acá. Y si seguimos viendo en el razonado, nos explican la consolidación de Argentina, la salida de Perú, nos explican qué están haciendo en cada uno de sus líneas de negocio. Eso ya se los dejo a los más mateos, los que se quieran meter con mayor convicción aquí en Enelam. ¿Qué es lo interesante acá? Ver cómo está quedando el tema de la deuda, a pesar de que aquí no me lo hablan como deuda neta EBITDA. Me hablan en toda la presentación de la EBITDA, pero al momento de lo más importante, la deuda neta, no me lo muestran. Así que me toca mostrárselas desde TIKR. Esta es la evolución, no es que tuviera una deuda gigantesca, era totalmente manejable, a pesar de que se le estaba disparando en el último tiempo, pero con la venta de los activos y la reducción de la deuda, ¡pum! Fíjate cómo está la deuda neta EBITDA hoy en día. Me bajó a menos de 1, 0.65, y yo calculé, y veo que ya están cargados los datos en TIKR, yo justamente había calculado 0.65. Entonces, en base a esta lectura, ganando exactamente lo mismo, sin Perú, teniendo una posición de caja muy robustecida, habiendo disminuido la deuda en un rango importante, ¿les parecen malos los resultados de Enelam? ¿Les parece que estén haciendo mal las cosas? Al menos si veo la valoración por EV/EBITDA, la valoración es exactamente lo mismo que ha hecho el precio en Enelam en los últimos 5 años. Nada, un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero se mantiene. Hoy día la tenía en un punto bajo, la tenía dentro de los más bajos, 4,14 según me calcula TIKR. El ratio PER de TIKR yo no me confiaría, porque por algún motivo, antiguamente me lo calculaba más o menos en un ratio PER de 10, 7, 8, 10 veces más o menos, un poquitito más, un poquitito menos, pero ahora último me está mostrando un ratio PER de 20. Habría que calcularlo manual, la verdad, chiquillo, no me confiaría de este dato. Me quedo con el EV/EBITDA, en donde se ve un poquito más claro. Ahora que está una valoración baja, dada la realidad de Enelam y lo que se viene de aquí en adelante, dependiendo de lo que crea cada uno de ustedes, ¿les parece atractiva? ¿Les parece razonable el precio actual? ¿A cuánto está cotizando? La tenía en 92 pesos, siendo que ha estado en los últimos 5 años. Yo diría que 10, no, si lo miramos a largo plazo ha ido bajando. Acotemos los últimos 5 años, 120
y está en 90, bajando. No lo sé, ahí ya va a depender de cada uno lo que piense en el futuro de Enel, la verdad. Pasamos ahora a las eléctricas chilenas, partiendo por Colbún, que ya reportó los resultados. Nos vamos a enfocar en el resultado neto. Resultado por acción son muchos decimales. Ganó 79 millones de dólares versus los 117 del año pasado. Una disminución de más o menos el 20 o el 30% en la utilidad. A priori pareciera ser un mal resultado. Si lo vemos a 9 meses también ha tenido una bajada no menor, más o menos el 42% que no ha bajado la utilidad. Así que antes de leer y digerir estos números que a priori parecen malos, como siempre, contexto. Y acá lo tenemos un poquitito. Dejando de lado esa barra grandota de la venta de la transmisión, si mal no me equivoco, este es el beneficio por trimestre de Colbún. Si se fijan, antes del 2021 tenía beneficios por 50, 54, 64, ya en los últimos años 47. Los mejores años, el 2022 y el 2023, 128, 87, 133, 117, y el que estamos comparando ahora. Entonces, claro, comparado con esos números, pareciera que fue una caída importante. Si lo vemos con los últimos trimestres, dijimos que eran 79 millones de dólares, claro, ha sido un mejor trimestre. Con esto ya podemos concluir que por mucho que llueva en Chile, no significa necesariamente que se va a transformar en beneficio esta cuestión. Eso es lo que tiene la empresa eléctrica, es muy difícil proyectar su precio. Recuerden que tenemos un mix de precio del dólar, del combustible, de cantidad de energía generada. Uno pudiera pensar que esto 2022, 2023 tiene que ver con que el petróleo quizás estaba más caro. No es tan así, no estaba mucho más elevado de lo que vale actualmente, y cuando estaba muy alto el primer trimestre del 2022, tampoco fue que se tradujera mucho en beneficio. Esas son un poco las complejidades que tiene el rubro eléctrico, la verdad. Antes de echar una mirada a los resultados, leyendo rápidamente el consolidado, obviamente te dicen que hay una disminución de los ingresos del 22% por menores ventas a los clientes allá en Perú, lo tengo marcado en amarillo, menores ventas en spot también en Perú, menores ventas en clientes libres en Perú. Le echan mucho la culpa en Perú. Lo cierto es que si nos vamos a los números netamente de Chile, oye, aquí también tenemos una disminución y nos están ahí indicando por qué. Quizás en la explicación a 9 meses si te lo dicen, que bajó un 25% por menores ventas a clientes regulados, también a venta libre en ambos países, menor venta de energía en general, te hablan de que disminuye el EBITDA. Ya aquí entramos un poquito más de lo mismo. Sí, está claro que están disminuyendo los ingresos y por ende el beneficio. Algo más positivo con Colbún quizás aquí, que ya el proyecto de Horizonte está en un 90% avanzado, ya llevan más o menos la mitad de los generadores emitiendo energía, así que bien por ese lado. Y no mucho más, si nos ponemos a ver el detalle, están vendiendo menos energía o generando menos energía. Aquí lo podemos ver en gigawatt, si mal no me equivoco, o megawatt aquí en potencia. Ahí no soy experto en el tema, pero ya si te está generando menos volumen y se está vendiendo más barata la energía, obviamente te va a repercutir en los ingresos. Entonces, claro, aquí lo tenéis la parte de arriba en los ingresos. Fíjate cómo ya están ingresando menos, también le cuesta menos por tener menos consumible, pero ya el solo hecho de ingresar menos, ese te liquida aquí abajo, pues. El margen, la ganancia operacional, al menos aquí no te dan el bruto, te dan el operacional al tiro. De ahí para abajo, si todo se mantiene, obviamente vaya a llegar a un beneficio disminuido. Rápidamente, gasto por empleado manteniéndose muy bien. Depreciación y amortización, que es más contable, que lo podemos asociar este ítem al CAPEX de mantención, subiendo ligeramente. No es un número que nos meta un poquito de ruido. Otros gastos que más o menos se mantienen a 3 a 6 meses, así que estamos bien ahí. Otras ganancias que él tenía el trimestre anterior y aquí teníamos pérdidas. Todas esas pequeñas cosas también van sumando. Financieramente hablando, los ingresos por interés también disminuyendo, a pesar de que la deuda también disminuyendo el costo por interés, así que estamos bien ahí. Y los elementos contables que tampoco me cambian mucho, no son elementos tan grandes. ¿Se fijan que se mantiene la diferencia de ganancia antes de impuestos? Y que luego de finalmente llegamos a este número, pues. Que ojo, tenemos que considerar solamente la parte aquí de la controladora. La parte de la no controladora no es plata que le pertenezca a los accionistas de Colbún. Si nos vamos a los flujos, chuta, el operacional pareciera que bajó a la mitad, sí, pero ojo, cuidado. Primero tenemos que entender que hubo menores ingresos, que esto va muy en línea con el estado de resultados, hasta ahí vamos bien. Pero este año se están anotando harto pago de impuestos, mientras que el año pasado, 9 meses, todavía no se lo anotaban. No sé si hubo algún tema impositivo que los de Colbún hicieron para pagar menos impuestos, o seguramente por alguna venta de algún activo, no lo sé. Entonces este número viene con trampa, así que no es tanto de preocuparse. De igual forma tenemos que considerar esto acá, que sí hay una disminución, pero no tan brutal como la vemos acá, hay que ajustarla. Lo que son los flujos de la inversión, estamos muy en positivo porque rescataron plata, seguramente algún fondo mutuo, bono donde hayan tenido plata guardadita. Lo cierto es que el CAPEX de acá es cubierto totalmente por el flujo de la operación, por mucho
mucho que esta haya disminuido. Y los intereses pagados, que aquí a 9 meses se notan parejitos, eso es bueno, no te ha aumentado el pago de la deuda. Sigue disminuyendo de hecho deuda, aquí vemos 24 millones, y pagando menos dividendos, muy acorde a la realidad de que está ganando menos. Y ojo ahí Colbún, que quedó con una posición de caja muy importante, de seguramente para las inversiones que están pensando hacer. Así que los resultados, yo sé que más de algunos los dejó con gusto a poco, no me parecen buenos, tampoco malos, me parece que van bastante en línea, considerando la industria, que es muy complicado predecir cuánto pueden llegar a ganar. Si tú te fijas en el largo plazo ya tenía un número más parejito y con ese podéis jugar. Y lo que es la valoración, veo poco probable que Colbún vuelva a cotizar a los múltiplos de antaño, los que le estoy mostrando aquí, 15, 16 veces. Tampoco creo que vaya a cotizar al PER 2 que llegó a valer, eso sí, cuando vendió activo, quizás normalizado deben ser como 4 o 5 veces, de hecho que es lo que estamos viendo aquí en 2023, cuando se pegó el salto. Y hoy día la tenía en 7.51 y ahora que se actualice este dato seguramente este ratio va a subir. ¿A cuánto más o menos? Yo estimo que unos 8 o 9 veces. Ahí hay que empezar a hacer los ajustes, siempre y cuando que el precio de la acción también no haga nada. Si el precio de la acción baja, el múltiplo se mantiene bajo. Así que así con Colbún se podía más o menos predecir esto, al menos en la parte de los precios spot, porque como lo vimos con Pewenche en el video anterior, ya vimos que los precios habían bajado. Sabíamos que esa patita de Colbún iba a venir más baja, faltaba saberle el tema de los clientes regulados y los clientes libres, que también le pegó. Así que así con Colbún, pues, sin brillar lamentablemente. Y si pasamos ahora a Enel Generación, oye, esto me sorprende porque uno podría pensar que va a ir en la misma línea que Colbún, y no, aumentó el beneficio más o menos un 20%. Entonces ya vemos que aquí se pueden hacer las cosas diferentes que en un ambiente de precio de la energía o consumo nacional más o menos similar, si Enel Generación y Colbún están metidas en el mismo negocio. Y claro, pues si uno se va al razonado de Enel Generación, te dice, tuvo mayores ventas de energía y un mix de generación más eficiente. O sea, pareciera ser que toda la energía que no vendió Colbún, parece que Enel Generación la logró vender. Fíjense como aquí hablando un 10% en mayores ventas físicas, por mayor venta de clientes regulados y en el mercado spot. Lo más probable es que Enel Generación haya capturado a todos los clientes que perdió Colbún, de ahí que se vean estas diferencias. Habla que la deuda financiera les bajó y nos quedamos aquí en el razonado porque están las variaciones porcentuales, así no tenemos que calcular. Vamos por partes. Los ingresos aumentando un 15%. Y si los costos te suben a un menor ritmo, un 9,3%, es obvio que el margen de contribución, el margen bruto, te va a subir un 27%, creciendo al final en 69 mil millones de pesos. Por lo tanto, es muy probable que este margen de contribución se me haya trasladado acá. En efecto, el resultado subió un 24%. ¿Se fijan que aquí está lo principal? De ahí para abajo yo creo que todo más o menos se mantiene, veamos. No, o sea, fíjate, por los gastos de personal disminuyendo, otros gastos subiendo, ahí quizás lo compensa, pero a modo general mantienen los gastos operacionales. Depreciación y amortización súper baja, sobre todo si los comparamos con los números que vimos recién en Colbún. Y casi todos estos números o disminuyendo o creciendo menos de lo que ingresaron las ventas. Por lo tanto, las ventas se echan al equipo todos los gastos que eventualmente suban. Luego, si nos vamos a la parte financiera, no están generando tantos intereses, de hecho tuvieron una pequeña pérdida, costos financieros aquí disminuyendo ligeramente y diferencias de cambio que también son números que no te cambian mucho. ¿Te fijáis que en la parte aquí financiera contable no te cambia la foto para arriba? Como el negocio lo hizo tan bien, no va a cambiar mucho de ahí para abajo. Y ahí tenéis luego el correspondiente pago de impuestos, ¿cierto? Y ahí llegáis a la utilidad. O sea, este beneficio, este 25% casi de subida, tiene que ver netamente con que Enel vendió más, capturó más mercado y esos son los resultados. Viendo rápidamente el estado de flujo, fíjate los flujos por la operación también subiendo, muy en línea con el estado de resultado. Aquí no revierte mayor detalle. Si nos vamos a los flujos de la inversión, quedaron con saldo positivo, pero que tiene que ver netamente con estos movimientos que hacen la eléctrica que expliqué también en el AM, que tienen que ver generalmente con las compras de energía, compras para allá, compras para acá, 9,1. Echamos una miradita rápida. Si se fijan, son saldos de energía que se deben entre ellos en el chin, en la distribución, generación. No hay que calentarse mucho la cabeza porque, como les digo, son platas que van para allá, van para acá, en un trimestre más, en trimestres menos, al final se netean en cero. Es para que entiendan más o menos de dónde vienen esos números. Y lo que importa acá, el CAPEX acá, que corresponde a un cuarto de lo que te genera la operación. Súper bien, si lo vemos el año pasado también, más o menos en la misma línea. ¿Qué más tenemos aquí? Que tenemos la financiación, lo mismo que acabamos de hablar de la inversión, estos montos que estoy rayando se netean, que hay más o menos en cero, que es lo importante. Están pagando deuda, pagaron 400 millones de dólares en deuda, han pagado buenos dividendos, quedan con una posición de caja muy pequeña, la verdad, pero a costa de haber pagado mucha deuda, oye, súper bien. Por lo tanto, ¿en qué posiciones está Enel Generación hoy en día? Si nos vamos al histórico antiguo, muy similar con lo que era Colbún, de 10 a 15 veces, más tirado para 10 sí, por lo que estoy viendo.
parece que a Colbún se le pagaba un poquitito más. Luego tenemos algunas pequeñas distorsiones y en el último tiempo la tenemos cotizando un ratio PER bastante bajo. Yo de todas formas lo calcularía manual para ver cómo está quedando esta cuestión. Lo que dice al menos TIKR son 4,4 veces y con el beneficio que subió ahora un poquitito debiera quedar en 4,2, 4 quizás, lo que pareciera barata. No me fiaría del todo, como les digo. Yo tomaría estos números con pinza, haría el cálculo manual para ver la realidad de Enel Generación. Y al igual que con Colbún, veamos estos números de forma más amplia, casi 24 pesos por acción, que es de los mejores resultados que ha tenido Enel Generación si uno ve rápidamente los beneficios trimestrales de los últimos 5 años. Aquí tenemos el del trimestre comparable, 19,23. Así que pareciera que está haciendo las cosas bien en Enel Generación, no solamente porque ganó más, sino porque la explicación que te da, que está capturando mayor cuota, vendiendo más energía, bien contrario la verdad al presente de Colbún, la verdad. Así que Enel Generación, buenos resultados, a revisar bien las valoraciones nomás, ver que estos beneficios que estamos viendo en los últimos 4 trimestres, ¿qué va a pasar si se normalizaran a los beneficios que teníamos anteriormente? Recuerden lo impredecible que son estas empresas eléctricas. No sabemos si estos beneficios se van a repetir para el siguiente año, por lo tanto la justificación, comillas, que se ve barata, está justificada a día de hoy. Ojo ahí. Pasamos ahora a Enel Chile, que es 3/4 de lo que haga Enel Generación, así que vamos a andar un poquitito más rápido aquí. Y en efecto, proporcionalmente hablando, más o menos lo mismo que Enel Generación, subiendo el beneficio, no tanto quizás, pero también subiendo. Si tú te ponías a ver el razonado, es exactamente la misma explicación que vimos en Enel Generación. Mayores ventas de energía, a pesar de que aquí te habla en generación, distribución y redes. Aquí sumamos todas las patitas de Enel. Mayores ventas de energía en los segmentos. Van en la misma línea que en generación, así que no les voy a dar la lata, la verdad. Aquí tenemos algunos detalles, sí, porque fíjate cómo los ingresos te suben al 21%, pero el beneficio, a diferencia de lo que vimos en Enel Generación, te subió un 4,5%. No se trasladó todo esa subida de ventas. Echamos una mirada para ver si dilucidamos por qué se dio eso. Ya partimos con que te subió los ventas, sí, pero también te subieron los costos. Y más o menos un poquitito más, un 2% más que las ventas. O sea, se te comprime ya un poquitito el margen de contribución. O sea, ya sabes que no te va a subir tanto el margen de contribución, el margen bruto. Aquí lo tenéis, 17%. Ya partimos con una diferencia con Enel Generación. De igual forma, subiendo, así que es positivo. ¿Qué más tenemos? Disminuyendo los gastos de personal, igual que en Enel Generación, aumentando otros gastos de otra naturaleza, pero muy parejito trimestre a trimestre, a 9 meses también. Pero igual, pues te subió un 23%. Son cositas que también te van pegando. Depreciación y amortizaciones contables y proporcionalmente hablando, me parece que más que lo que vimos en Enel Generación, tiene un mayor peso ahí la depreciación y amortización, que como lo he dicho en otros lados, lo podemos aproximar a más o menos lo que es el CAPEX de mantención. Pero ok, también seguir números positivos te subió el resultado operativo. Y al igual que en Enel Generación, generando menos intereses, pagando ligeramente un poquitito menos de intereses de deuda, y las diferencias de cambio que aquí le pegó un poquitito más, mientras que el año pasado teníamos algo positivo que te sumaba. Esto no lo veíamos en Enel Generación, a pesar de que si bien son cosas más contables, igual te van pegando. Y ojo, el resultado antes de impuestos es menor que el comparable del año anterior, solo que el año pasado pagaron más impuestos al parecer y ahí se me generó la diferencia. Es poquitita. Y recuerden que tenemos que considerar acá la utilidad de los controladores. Pero a modo general, muy en línea con Enel Generación, obviamente el negocio de la distribución seguramente le pega un poquitito más, habría que ver el detalle, pero a modo general, mientras que a Enel Generación le vaya bien, a Enel Chile le va a ir más o menos parecido. Lo que es los flujos de la inversión, mira la operación como prácticamente se duplicó, sí, pero tiene que ver con que si bien te disminuyeron las ventas, te disminuyeron mucho más los costos. Eso te deja un buen margen al menos este trimestre, pero casi todo se me va aquí en CAPEX. Va quedando poquitito después para la financiación. Por mucho que tengáis intereses o dividendos recibidos de otras partes, que no te queda tanta plata libre. Y a diferencia de Enel Generación, que está pagando deuda, no estaba pidiendo deuda nueva, aquí tenéis que sí, pues, están pidiendo deuda nueva, 450 mil millones de pesos. A pesar de que pagaron 600 mil, están pagando más de lo que están pidiendo. Y con una mejor posición de caja que Enel Generación. Me parecen buenos los resultados. Obviamente hay que entender las matices que tiene con Enel Generación. Entender que Enel Chile te agarra la parte de Enel Generación, sí, pero que tenéis que sumarle la patita de distribuciones y redes. Y ese te va cambiando un poquito el panorama. Habían otras apuestas de energía limpia, si mal no me equivoco, como Enel X, ahí ya ni me acuerdo mucho. Así que me parecen buenos los resultados de Enel Chile, muy de la mano de Enel Generación, que si me preguntan, lo encontré mejores que esto. Entonces, al igual con el resto, esta es la mirada amplia de los beneficios por acción. Ahora nos anotamos 2,4. Sí, efectivamente, 2,4. Entonces va muy en línea con lo que ha ganado en los últimos trimestres. No tanto así con el largo plazo más mirado para atrás. Y la valoración que me indica TIKR es un poquito distorsionada. Cautémoslo ante los años anteriores. De 8 a 12, 14 veces. Muy amplia la verdad. Y en los últimos años, después de esas distorsiones medias raras,
la tuvimos en un rango de 13 veces, 2 veces, ahí algo pasó, ¿no? Yo la calcularía manual. También estamos hoy en día en el rango de 4, 6 veces. No sé, me parece demasiado distorsionado esto, yo lo calcularía manual, la verdad. Va muy en línea con lo que vemos en el generación. Esas distorsiones pudieran darse por estas tremendas subidas en el beneficio después que tenéis beneficio en negativo. Mírate el 2020, perdió mucha plata. Eso te distorsiona mucho el gráfico. Si tú eres capaz de normalizar estas utilidades, entender por qué se dieron, ahí te va a dar una proyección del ratio PER más limpia. Quizás en esos casos, cuando está muy distorsionado, convenga justamente para evitar todas esas distorsiones ocupar el EV/EBITDA. Y si ese fuera el caso, lo tenéis que en él cotizado entre 5 veces, 8 veces, 9 veces en el mejor de los casos. Igual está un poquito distorsionado aquí en la parte del 2022 y hoy día la tenéis más o menos 6-7 veces EBITDA, no muy alejado del histórico, la verdad. Ahí tienen que ver pues, cuáles son las perspectivas futuras que le ven. ¿Creen que los buenos beneficios de los últimos años se van a seguir repitiendo? Esa es la parte difícil con la eléctrica. Seguimos con una que se ha vuelto bien regalona de la comunidad porque gana muchas lucas, porque es bien dividendera. Una empresa que me hubiese gustado haberla descubierto hace 2 años, un poquitito más. La descubrí hace muy poco, ya cuando estaba como 300. No sabía que existía. Que si vemos su utilidad por acción en el trimestre, 33 pesos y está cotizando como a 360 más o menos, ganó 33 en el trimestre. Fíjate que lleva ganado 100 casi en 9 meses, una locura. Y uno al ver que está ganando el doble, se va al tiro para arriba, ve que está ingresando más, perfecto, entiende que los números son más o menos sanitos. Oye, 33 pesos por acción es harto, es poco. Aquí lo tenemos, pues. Primero tenéis que ignorar estos dos gráficos grandotes, el de 63 y el de 49, porque primero fue cuando se provisionaron la multa en Argentina y este último de 63 el trimestre anterior cuando reversaron esa pérdida. Ignorando eso, fíjense las utilidades de los años anteriores. Fijémonos en los últimos años que fueron muy buenos, 20, 80, 13, 16 y ahora 33. Es una locura. Fijémonos en el 2022 cuando subió tanto el gas natural, que lamentablemente no podemos ver en cuánto se tradujo eso porque está justo el trimestre de la provisión de la multa en Argentina, pero si vemos el siguiente trimestre había ganado solo 20. Y ahora con el gas natural a un precio mucho más bajo, a pesar de que se pegó una buena subida en los últimos meses, está ganando como 33 pesos. Es mucha maravilla, la verdad. Hay que entrar a leer mucho para entender la naturaleza de esto. A ver si encontramos alguna respuesta en el razonado. Partiendo por la deuda financiera neta evita 0,3 veces, un chiste. Pero claro, con tremenda utilidad se puede entender que sea tan baja. Después si normalizamos eso, quizás ya tenemos un número más razonable. De igual forma, bajita. Si vemos volumen de gas, solamente están vendiendo 3% más. La otra filial que tiene un 11% más. Si lo vemos aquí en Argentina, 3% más. Recordándome que ahora esta cuestión está en Argentina, pudiera haber un efecto de moneda aquí, que si uno ve cuánto ha sido la variación peso chileno-argentino, claro, este ha tenido una revalorización, pero también está por el tema de inflación. Es difícil ahí dilucidar si hay un efecto moneda. Ya el resto de cuadro que nos habla el razonado está acumulado a 9 meses. Y ahí te meten el tema de justamente de la provisión de la reversión. Por lo tanto, ya toda la explicación que encontremos acá no va a ser muy limpia del trimestre para encontrar las respuestas del trimestre. No, y el razonado es cortito, no te da mucho mayor análisis, la verdad. Ya, pero leyendo esto, ¿qué tenemos finalmente? Vendiendo ligeramente menos, si aquí el tema principal fue que te disminuyeron los costos. Nota 28, ¿por qué nos bajaron tanto los costos? No me da absolutamente ningún detalle, aquí están los mismos números, costo de venta. Quizás pueda deberse aquí, fíjense aquí está el detalle. Están comprando gas más barato que después revenden al mismo precio. Que yo sepa, el gas que estoy comprando no ha bajado mucho, la verdad, y si a ellos les sale más barato, obviamente les mejora el margen. Puede que vaya por ahí el tema, que me haría mucho más sentido porque fíjense que el precio del gas, cómo ha bajado. Esta subida que tuvo ahora desde octubre-noviembre no la vamos a ver en este trimestre. Fíjense aquí junio-julio, cómo está más bajo. Va por ahí yo creo que los resultados de Naturgy. Compraron gas muy barato, ellos siguieron vendiéndolo más o menos al mismo precio, y eso expandió el margen. Esa explicación me hace mayor sentido. Y eso que acabo de decir lo vemos acá, si no me lo estoy inventando. Ventas similares, costo menor. Listo, se expandió el margen. De ahí para abajo, si todo se mantiene, obviamente se me va a disparar la utilidad. Gastos por administración, subiendo, sí, pero cuando te sube tanto el margen se lo perdonáis todo. No fue menos la subida, sí, a ver, veamos cuánto fue. 35%, ojo ahí. Puede que haya también efecto inflacionario, pero no sé, me parece un poquito mucho. Estos gastos, si bien son mayores, son menores, son tan pequeños que no vale la pena analizarlos, chiquillos. Fíjense cómo el resultado operacional mantiene la diferencia aquí de arriba. Ingresos financieros, similar al año anterior. Recordemos que tiene todavía mucha caja, producto que está con la plata ahí de la multa que no saben si la pagan o no. Costos financieros, cáchate cómo disminuyó, por loco. Números contables que aquí igual se están anotando harto este trimestre y el año pasado igual se estaban restando harto, que tiene que ver con el tema de Argentina, con la hiperinflación.
Ahí también quizás tendríamos que normalizar un poquitito estos números, pero aunque lo normalizáramos, ponele que lo sumáis. Esta cuestión te quedaría como en 100. Igual es mayor que los 100, o sea, es menor que los 147. Es que por donde lo mirís los resultados son muy buenos. Impuesto a la ganancia, obviamente estáis pagando el doble si estáis ganando el doble. Y no mucho más, pues. Llegáis a esto. Si la explicación viene aquí. Entonces, así como estos resultados son muy buenos, ya podríamos entender que si el gas natural está subiendo de precio, ya el costo no le va a ser tan barato para el siguiente trimestre, y estos números maravillosos que estamos viendo acá quizás ya no se van repitiendo. Ahí hay que meterse un poquitito más en la industria. Yo tampoco soy experto, son conjeturas rápidas que veo a raíz de la lectura de estos resultados. Así que, como siempre, chiquillos, para poner la pelota al piso, vámonos a los estados de flujo para contrastar esto, para ver si van más o menos en la misma línea. Hay que ignorar algunas cosas de acá, por ejemplo este número de acá por el juicio en Argentina, nos quedarían más o menos 340 millones de ganancia operacional, menos los impuestos, ¿cierto? Nos quedarían 250 mil millones de pesos, creo que estamos hablando aquí, de utilidad. Comparémoslo con los estados de flujo, que recuerden, lo estamos viendo a 9 meses, por eso hice ese cálculo más o menos rápido. Oye, el flujo por la operación disminuyendo, pues, no muy en línea con lo que acabamos de ver en los estados de resultados. A 9 meses los ingresos dice que me subieron y los costos me disminuyeron, eso me aumentó la ganancia bruta. Los flujos de la operación no van mucho en esa misma línea, no me dicen lo mismo. Ahí ya empezamos con cosas que no se entienden mucho. Ahora, al margen de eso, el año que mirí, fíjate como el flujo de la inversión o el CAPEX, da lo mismo como lo mirís, porque prácticamente el mismo número es cubierto totalmente por la operación. Aquí movimientos de deuda más o menos se netearon, de hecho disminuyeron un poquitito de deuda acá, están pagando menos intereses por la deuda, que es lo que veíamos en el estado de resultado también, y llegamos a la tremenda caja que tienen ahí, pues, a la espera de saber qué va a pasar con el juicio en Argentina. Si pagan todo, si no pagan nada, si les disminuyen y tienen que pagar menos, eso no se sabe. Así que sorprendió de los resultados de Naturgy, 33 pesos. Lo único que me genera ruido es por qué los estados de resultados en esta parte son tan poco concordantes con los estados de flujo. De no ser por eso estaríamos hablando de unos resultados muy buenos, la verdad. Así que, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo conmigo con mi lectura? ¿Hay algo que se me esté escapando? Quizás ustedes la entienden mejor esta empresa. Ahí los leo en los comentarios. Y terminamos este video con la Andina, la embotelladora Andina, quiero decir. Rápidamente, disminuyendo el beneficio más o menos un 30%, pasó de 64 a 42, o de 70 a 46 si vemos la serie B, que es la que más transa en la bolsa. Una disminución que no deja de ser y que llama la atención. ¿Cómo es posible si están ingresando más? Como siempre les digo, toca leer acá qué fue lo que pasó. Antes que todo, contexto. ¿Cuánto fueron? 46 pesos por acción. ¿Es harto o poco? Bueno, aquí tenemos el histórico de los últimos 5 años de los trimestres, entendiendo la estacionalidad que gana más en verano y un poquito menos en invierno. 46 pesos versus el comparable del 2023, 67, el del 2022, 36, el del 2021, 42, el del 2020, 27 y el del 2019, 26. Yo la tengo clara, quizás estamos siendo muy exigentes aquí con este número. Veámoslo. Vendió más. Obviamente también le costó más, pero le aumenta finalmente el margen bruto. A 9 meses la misma historia. Otros ingresos son chiquititos, no los vamos a analizar. Costos de distribución que le están subiendo más o menos un 10%, un poquitito más. Me parece que un poquito más rápido de lo que subieron la ganancia bruta. Gastos de administración también creciendo, más o menos un 8,3%. Veamos al tiro cuánto creció el margen bruto. 6,5%, para saber si el resto de su vida es más o menos. Otros gastos por función disminuyendo súper bien, ingresos financieros aumentando ligeramente y los costos financieros disminuyendo súper bien. Y aquí los números contables de toda la vida, ¿cierto, chiquillos? Aquí encontramos la gran diferencia grande. Fíjate como el año pasado tenía 2 ítems que le sumaban bastante. Diferencias de cambio, unidades de reajuste. Ya les digo que esto tiene nombre y apellido, Argentina. Y este año son números más razonables y son negativos, lo que me resta. Por lo tanto, ya sabéis que el número del año pasado venía bien inflado con esteroides del tipo de reajuste. Y lamentablemente, fíjense, tenemos nota en todos los puntos, menos en ese, que es el que nos daría un poco la explicación. Y leyendo el razonado para encontrar alguna explicación, aquí muy escondido es lo único que yo encuentro que me explica un poquitito esto. Que hay una reducción del 34% de la utilidad respecto al periodo del año anterior, que está explicado principalmente por la menor utilidad por concepto de corrección monetaria en Argentina. Tenemos que quedarnos con esa explicación. Entonces, como siempre les digo, chiquillos, tratemos de normalizar esta cuestión. Saquémosle estos 20 para llevarlo a 0 y por lo tanto sumémosle aquí más o menos 3,5 para también llevar a 0. Eso me daría más o menos, hagámoslo simple, 62 acá, utilidad antes de impuestos, y estos menos 20 serían 53. ¿Te fijáis que normalizado, sacando los efectos contables este año, este trimestre, fue mejor finalmente que el comparable?
Como les digo, haciendo una normalización súper rápida. Quizás convenga ver aquí los flujos del trimestre. Y además fíjate que como aquí ganando menos, pago más impuestos que el año pasado que ganó más y pago menos. Aquí ya nos empezamos a enredar un poquitito, por eso cuando hablamos de impuestos tratar de verlo a 9 meses, a 12 meses cerrado el año. Por lo tanto, esta disminución pareciera un poquito mentirosa. Yo me fiaría más de la utilidad en el año, en el acumulado, que viene un poquitito más limpia, más normalizada. Que si fuera ese el caso, hoy ha subido más o menos un 20%, 18,5%. No ser tan pesimista y tomar a priori este número como muy malo. E insisto, contexto, aquí lo estamos viendo. De hecho, si vemos rápidamente el tema de los flujos, subiendo los flujos por la operación, muy en línea con lo que vemos en los resultados 9 meses, harto CAPEX. Fíjate acá como el CAPEX prácticamente se come casi toda la operación, le queda muy poquito, 8.000 millones de pesos. El año pasado estaba ganando un poquito menos, sí, pero el CAPEX también era más moderado, te quedaba un poquito más de lucas. ¿Y qué tenemos luego en la financiación? Pidió 96.000 millones de pesos en deuda nueva y pagó de la vieja solamente 56.000, se endeudó un poquitito más. Los dividendos muy parejitos año sobre año, arrendamiento también muy similar, una financiación más o menos normal. Estado de caja al final del día muy similar al año anterior. La andina siendo andina, la verdad, pues parejita, ganando más o menos similar. Si normalizáis el tema, tenéis claro que está ganando lo que tiene que ganar. Recuérdate que la andina está en 4 países: Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, Chile bien plano, lo estamos viendo acá. Argentina disminuyendo bastante. Y que tenemos que considerar todo el tema de ajuste por la inflación. Ahí ya nos perdimos un poco. Brasil, una máquina. Los brasileños ahí echándose el equipo al hombro. Que por lo demás, si cuantifican las cifras, Chile es el que pesa más. Fíjate, Levita, 110.000. Argentina más o menos 24.000. Brasil 33.000. O sea, está bien que a los brasileños le esté yendo súper bien, pero también veamos el peso dentro de todo el negocio. Y Paraguay también al final del día creciendo. Así que, ¿cómo quedaría la andina en valoración? Aquí le estoy mostrando en TIKR lo que me arroja el ratio PER, que la tenemos hoy en día más o menos en 13 veces, y ahora como bajó el beneficio, seguramente esto me va a subir un poquitito el ratio PER, puede que se nos vaya más o menos a 14, 15 veces, habría que hacer el cálculo fino. Si ustedes creen que va a volver a los 20, 25 de antaño, estaría barata. Si lo acotamos a los últimos 5 años, que es lo que estaba pagando el mercado, estaría ya más o menos en el rango alto. Y en base a las expectativas de crecimiento que vimos rápidamente de los países, que ahí hay que analizarlo más o menos cómo se va a dar a futuro. ¿Qué creen ustedes? ¿Está en precio? ¿Está barata? ¿Está cara la andina? Déjenme en comentarios ahí cómo la ven. Terminamos con los videos de este día lunes y martes, quedé muerto, y eso que me queda mañana miércoles. Este video, chiquillos, se lo saqué volando, así que me voy a tomar un poquito más de tiempo para el miércoles, además es feriado, donde vamos a terminar de ver las eléctricas con Engie y el resto de los bancos, que igual ya sabemos más o menos cómo va la mano. En Bonor, que vamos a comparar al tiro con Andina, si le está yendo mejor, peor, igual. Las AFP, que ya sabemos cómo les fue a Habitat, Cuprum y Provida van a hacer 3/4 partes de lo mismo. Besalco Pucobre, ahí quizás vamos a tener algunas novedades. Así que espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad este video. Si me equivoqué en algo, si tienen otra opinión, déjenme ahí en comentarios. Entre todos hacemos comunidad, vamos aportando valor para que tomemos mejores decisiones de inversión. Gracias como siempre a los miembros del canal por estar ahí apoyándome, patrocinándome estos videos. Se los saco tan rápido como puedo para ustedes. Todo sea con el fin de transmitir conocimiento, que aprendan ustedes también a interpretar estos estados de resultados para su propio beneficio, si no es nada más que para eso, para que de esa forma no dependan de nadie, solamente de ustedes. Eso sería todo en este video, chiquillos. Me voy a descansar un rato para seguir editando, grabando, que no voy a parar estos días. Nos estaremos viendo en el próximo video. Cuídense, que estén bien. Chao.